Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy vamos a hacer el problema 8. Recuerde que es la segunda ley de Newton. Estamos con problemas de dinámica. Bueno, entonces dice así: hallar la aceleración y la tensión del sistema. La masa 1 es de 20 kilogramos. La masa 2 de 40 kilogramos. El ángulo alfa es de 60 grados. Tiene un coeficiente de fricción de 0,5. Nos piden encontrar la aceleración y la tensión. Recuerden que estamos trabajando con la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Nos dan las respuestas. Entonces vamos a empezar a hacer lo siguiente. Bueno, hallamos primero los pesos de cada uno de ellos. Recuerden que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, para la masa 1, entonces vamos a averiguar el peso. Peso 1 es masa 1 por la gravedad. Lo mismo vamos a hacer con el peso 2. Masa 2 multiplicado por la gravedad. El peso 1 es igual a masa 1, que es de 20 kilogramos. 20 kilogramos por la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da 20 por 10, nos da 200 kilogramos metro por segundo al cuadrado. Eso es Newton. Quiere decir que el peso 1 es de 200 Newton. Peso 2. Entonces tenemos masa 2, que es de 40 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da 40 por 10. Eso nos da 400 Newton. Bueno, ya tengo aquí el peso 1 y el peso 2. Y lo vamos a colocar acá. Entonces, el peso 1 es igual a 200 Newton. El peso 2 es igual a 400 Newton. Bueno, ya tengo estos datos. Bueno, ahora vamos a hallar el diagrama de cuerpo libre. Pero antes vamos a darle color a este dibujo. Bueno, entonces esta masa, la masa 1, le vamos a dar un color amarillo. Bueno, ahí está. La masa 2 le vamos a dar un color rojo. Entonces, dándole estos colores, ya nuestro problema ya se ve un poco mejor. Bueno, entonces ya tengo esto así. Démonos cuenta que acá hay un plano inclinado, ¿sí? Para la masa 1. Y el otro cuerpo está colgando. Hay una cuerda, ¿sí? Entonces nos pide hallar la tensión de la cuerda. Vamos a descomponer el peso de la masa 1. Entonces hacemos lo siguiente. Bueno, entonces acá hay un peso que va dirigido hacia el centro de la Tierra. Y ese es el peso 1. Ya sabemos que el peso 1 es masa por gravedad. Y ya sabemos que es 200 Newton. Bueno, entonces observen que esta superficie, que la vamos a colorear de verde, esta superficie inclinada está ejerciendo una fuerza hacia donde está el cuerpo. Vamos a terminar aquí de colorear. Bueno, entonces esa fuerza es la normal. Entonces siempre esa fuerza normal es perpendicular a la superficie. Entonces acá hay una normal. Como hay dos cuerpos, vamos a llamarla normal 1. Bueno, vamos a hacer un plano cartesiano porque el peso me toca descomponerlo en dos componentes. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a seguir prolongando esta línea. Y ese sería el eje Y. Ahora vamos a hacer lo mismo con el eje X.
Bueno, entonces observen que el peso se descompone en dos componentes, en el eje X, que sería este eje, y el eje Y. Bueno, entonces hacemos esto. Este vector es un componente del peso 1 y va a ser P1X. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el eje Y. Este otro vector que estoy mostrando acá es un componente del peso y sería P1Y. Observamos que este ángulo es igual a alfa. Bueno, vamos a darle color a ese triángulo. Vamos a darle un color azul. Bueno, listo. Observen que este sistema tiene una fuerza de rozamiento, ¿cierto? Porque acá hay un coeficiente de fricción y es de 0,5. Entonces la fuerza de rozamiento siempre es opuesta al movimiento. Vamos a mirar que este sistema se está moviendo hacia el lado derecho. ¿Sí? Observamos que la masa 2 es de 40 kilogramos y la masa 1 de 20 kilogramos. Entonces vamos a suponer que se está moviendo en este sentido y aquí está bajando. Entonces la aceleración va subiendo aquí, el cuerpo 1 va subiendo y el cuerpo 2 aquí va bajando, como lo está indicando la aceleración. Bueno, entonces hay otra fuerza que influye en el cuerpo 1 y es la tensión de la cuerda. Entonces aquí hay una fuerza que va dirigida hacia arriba, ¿cierto? Que sería la tensión. Bueno, ya mirando, ya no hay más fuerzas, ¿cierto? Para el cuerpo 1. Ahora miramos el cuerpo 2. Para el cuerpo 2, este cuerpo tiene un peso. Entonces de una vez lo vamos a dibujar. Siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces este sería P2. Ya hallamos a qué es igual P2. Son 400 newton. Vamos a hacer un pequeño recuadro acá. Bueno, ya tengo el peso 1 y el peso 2. Bueno, hay una fuerza hacia arriba y es la tensión de la cuerda. Recuerden que como es una cuerda, entonces esta T es igual a esta T, ¿cierto? Porque es una cuerda. Bueno, entonces ahora ya teniendo el diagrama de cuerpo libre, vamos a analizar el cuerpo 1 y el cuerpo 2 por separado. Empezamos a encontrar sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Bueno, pero como acá me queda muy pequeña esta figura para que ustedes lo observen o lo observan, entonces hice este otro esquema más grande y vamos a hacer lo que hicimos acá. Entonces, para que ustedes hagan el repaso. Bueno, entonces miramos acá. Esta superficie está ejerciendo una fuerza perpendicular y esa va a ser la normal. Entonces, normal 1. Bueno, observamos que este cuerpo tiene un peso y siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces lo vamos a dibujar de una vez. Bueno, entonces sería este el peso 1. Vamos a formar acá un plano cartesiano. Entonces este peso se va a descomponer, ¿sí? Uno en el eje X y el otro en el eje Y. Va a tener dos componentes. Entonces le vamos a seguir acá. Y acá lo mismo. Bueno, ya tengo mi plano. El eje Y y el eje X. Bueno, entonces aquí formamos
los componentes del peso. Entonces observamos que este va a ser P1X y este otro va a ser P1Y. Observamos que este ángulo es este mismo, el ángulo alfa, y lo vamos a colorear de azul. Recuerde que este sistema se está moviendo así en esta forma. Quiere decir que la aceleración va en este mismo sentido, va subiendo acá y aquí va bajando. Como están enlazados, llevan la misma aceleración. Bueno, observamos que acá hay una fuerza que está haciendo que este cuerpo vaya subiendo y es la tensión. Entonces vamos a mirar qué más le podemos encontrar para el cuerpo 1. Tengo la tensión de la cuerda, tengo un componente del peso que sería P1X que va en contra del movimiento, y hay otra fuerza que va en contra del movimiento, que es la fuerza de rozamiento, que va hacia abajo. Entonces acá está la fuerza de rozamiento 1, porque es del cuerpo 1. Aquí también se la vamos a hacer, ¿sí? Entonces hay una fuerza hacia abajo y va a ser la fuerza de rozamiento 1. Bueno, ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Esta fuerza de rozamiento 1 se está oponiendo al movimiento, lo mismo que este componente del peso, porque van en sentido contrario al movimiento. Bueno, ya tengo todo para el cuerpo 1. Ahora el cuerpo 2. Observamos que tiene un peso, y este peso va siempre dirigido hacia el centro de la Tierra. Sería P2. Sabemos muy bien que P2 es igual a masa 2 por la gravedad. Lo mismo para P1. Masa 1 por la gravedad. Hay una tensión de la cuerda que va hacia arriba. Entonces la vamos a dibujar. Y es esta misma T, porque es la misma cuerda. Bueno, entonces ya tengo todo acá para el diagrama de cuerpo libre. Bueno, vamos a analizar sumatoria de fuerzas en el eje Y para encontrar la normal. Necesitamos la normal para encontrar la fuerza de rozamiento 1. Entonces vamos a analizar en primera medida el cuerpo 1. Entonces hacemos esto. Cuerpo 1. Para el cuerpo 1 vamos a analizar sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y sabemos que es igual a 0, porque en el eje Y no se está moviendo, solamente se está moviendo en el eje X. Bueno, entonces sumatoria de fuerza en el eje Y, observamos que está la fuerza normal 1 y otra fuerza que es la componente del peso en el eje Y, que sería P1Y. Entonces tenemos lo siguiente: normal 1 menos P1Y, y esto es igual a 0. La normal 1 es igual a P1Y. Bueno, ahora nos falta investigar a qué es igual P1Y, y vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Empezamos con la función seno. Seno de alfa, ¿a qué es igual? Entonces observamos que seno, observando el triángulo, seno es cateto opuesto, que sería este vector, y ese vector es P1X. P1X sobre el vector que va a ser en este caso la hipotenusa. Entonces seno es cateto opuesto, P1X sobre la hipotenusa, que es P1. Despejando P1X, observamos que P1 multiplica a seno de alfa.
Y aquí encontramos uno de los componentes del peso en el eje X. Vamos a hacer lo mismo con coseno. Entonces coseno es cateto adyacente, que sería P1Y, sobre la hipotenusa, que sería P1. Despejando P1Y, encontramos que P1 multiplica coseno de alfa. Y así es como ustedes encuentran estas componentes. Entonces vamos a copiar esto por aquí arriba. Entonces P1X es igual a P1 multiplicado por seno de alfa. Ahorita reemplazamos los valores. P1 es 200 newton. Seno de alfa es 60 grados. 200 newton por 60. Entonces 200 newton por 60 por seno de 60. Observen que eso es igual a 0,866. Y ahorita vamos a hacer la multiplicación. Bueno, para que ustedes se den cuenta de una vez, seno de 60, 0,866. Bueno, entonces ahora sí vamos a multiplicar 200 por 0,866. Eso nos da 173,2. 173,2 newton. Entonces este es el P1X. Entonces ya lo tengo acá. Vamos a hacer lo mismo con el otro componente. P1Y es igual al peso 1 por coseno de alfa. P1Y es igual el peso 1, 200 newton. Es importante tener aquí los datos para empezar de una vez a trabajar. Y coseno de 60. Acá sería coseno de 60 es 0,5. 200 por 0,5. Entonces la mitad de 200 es 100. Entonces daría 100 newton. Entonces P1Y es igual a 100 newton. Bueno, entonces la normal 1 es igual a P1Y y P1Y es 100 newton. Entonces de una vez encontramos la normal 1 y equivale a 100 newton. Bueno, ahora vamos de una vez a encontrar la fuerza de rozamiento 1. ¿Sí? De una vez. Entonces de una vez la vamos a encontrar acá. Fuerza de rozamiento 1 es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y la normal aquí en este ejercicio es N1. El coeficiente de fricción es 0,5 multiplicado por 100 newton. Entonces 0,5 es un medio, entonces la mitad de 100 sería 50. Entonces la fuerza de rozamiento es de 50 newton. Entonces acá fuerza de rozamiento 1 es igual a 50. Dese cuenta cómo nos quedó de fácil. Ya tengo acá fuerza de rozamiento, tengo la normal, tengo los componentes del peso. Bueno, ahora observemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X para el segundo cuerpo es igual a 0 y además no hay fuerzas moviendo el cuerpo así, ¿cierto? Solamente está moviendo en esta forma, en el eje Y. Bueno, entonces ahora sí vamos a buscar otras ecuaciones y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahora vamos a mirar sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Para el cuerpo 1, que es cuando el cuerpo se está moviendo, y luego sumatoria de fuerzas en el eje Y para el segundo cuerpo. Bueno, entonces estamos todavía con el cuerpo 1. Entonces dice acá,
cuerpo 1. Vamos a hallar ahora sumatoria de fuerzas en el eje X y es diferente de 0 porque se está moviendo. Entonces, segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa 1 por la aceleración. Bueno, ¿qué fuerzas hay en el eje X? Observamos que la tensión es mayor que P1X y que la fuerza de rozamiento 1. ¿Por qué es mayor? Porque resulta que esta tensión está haciendo que este cuerpo se mueva. Entonces T es mayor y las fuerzas opuestas son P1X y está la fuerza de rozamiento 1. Fuerza de rozamiento 1. Y esto es igual a masa 1, porque estamos trabajando con el cuerpo 1, por la aceleración. Y esta es nuestra primera ecuación. Bueno, ahora miremos el cuerpo 2. Cuerpo 2. Recuerde que es siempre por separado. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar otro marcador, este, morado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuerpo 1. Entonces, vamos a colocar acá cuerpo 2. Bueno, entonces para el cuerpo 2, como se está moviendo en el eje Y, entonces acá le vamos a colocar sumatoria de fuerzas en el eje Y y también es diferente de 0. Por tanto, la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Es masa 2 porque es el cuerpo 2. Cuerpo 2. Bueno, entonces empezamos a mirar. Observamos que hay dos fuerzas, la tensión y el peso 2. Este cuerpo se está moviendo hacia abajo, ¿cierto? El cuerpo 2. Quiere decir que este vector es mayor que la tensión, porque se está moviendo hacia abajo. Quiere decir que P2 es mayor que la tensión, y esto es igual a masa 2 por aceleración. Y ya tengo aquí la segunda ecuación. Bueno, ahora vamos a hacer el sistema de ecuaciones de 2×2. Sistema de ecuaciones 2×2. Bueno, entonces ya miramos las dos ecuaciones que hemos extraído de este problema. Entonces empezamos a copiar así: T menos P1X menos la fuerza de rozamiento 1 es igual a masa 1 por la aceleración. Y P2 menos la tensión es igual a masa 2 por la aceleración. Y entonces vamos a sumar. Bueno, entonces sumando, encontramos que las tensiones se van a cancelar. Observen acá que esta tensión es positiva y acá es negativa, entonces se cancelan. Siempre las tensiones se van a cancelar. Bueno, entonces tenemos P2, vamos a copiar del igual hacia la izquierda, todo lo que esté en el lado izquierdo, y luego lo que esté del lado derecho del igual. Entonces está P2, luego sigue menos P1X, menos la fuerza de rozamiento 1, ya no hay más, ¿cierto? Ahora igual, y observamos que M1 por A más M2 por A, la aceleración como es la misma, entonces vamos a factorizar la aceleración. Entonces me queda M1 más M2, esto multiplicado por la aceleración. Ahora, para despejar la aceleración, esto que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces me queda así: P2 menos P1X menos la fuerza de rozamiento 1 sobre M1 más M2, y esto es igual a la aceleración. Entonces la aceleración la vamos a colocar al lado izquierdo. Vamos a resolver ya de una vez esto. El peso 2 ya lo sabemos, P1X también, la fuerza de rozamiento también, las masas también las tenemos. Entonces lo único que resta es reemplazar.
Entonces el peso 2 es de 400 newton. Entonces vamos reemplazando. P1X es 173,2 newton. 173,2 newton. Menos la fuerza de rozamiento 1, que es de 50 newton. Ya lo tenemos ahí. Entonces 50 newton sobre, observen acá, M1 más M2. Entonces 20 más 40. 20 kilogramos más 40 kilogramos. Vamos a resolverlo de la parte de arriba. Entonces hacemos esto. Bueno, vamos a utilizar mi calculadora, la del celular. Bueno, entonces le vamos a aumentar aquí un poquito de brillo para poderlo visualizar mejor. Bueno, entonces dice acá 400 menos 173,2 me dio 226,8 menos 50 nos da 176,8 176,8 newton sobre 20 más 40, 60 kilogramos. A 176,8 lo dividimos entre 60. Te dividido entre 60 y eso nos da 2,9, que es la aceleración que nos dieron acá. Entonces la aceleración es de 2,9 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces recuerde que Newton es kilogramos metro por segundo al cuadrado. Cancelamos kilogramos y entonces nos queda así. Bueno, entonces ahora vamos a hallar la tensión. Trazamos acá una pequeña línea y vamos a colocar aquí hallar tensión. Bueno, entonces ¿cómo hacemos para encontrar la tensión? Podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, puede ser esta primera o esta segunda, pero siempre buscamos la más sencilla, y la más sencilla es esta. Entonces copiamos esa ecuación. Recuerde que nos da la misma, el mismo resultado para la tensión. Entonces escribimos el peso 2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Bueno, despejando la tensión, entonces este P2 lo voy a dejar quieto acá. Y esta masa 2 por la aceleración la vamos a pasar al lado izquierdo con signo cambiado. Entonces me queda así. Y esta tensión la vamos a pasar al miembro derecho con signo cambiado. Entonces me queda igual a T. Pero entonces lo voy a colocar al lado izquierdo. Recuerde que esta es una forma rápida para hacer despejes. Entonces la tensión es igual a P2 menos la masa 2 por la aceleración. Tensión es igual P2 400 newton. Entonces lo vamos copiando. La masa 2 40 kilogramos. La aceleración 2,9 metros por segundo al cuadrado. Vamos a multiplicar acá estos dos. Recuerde que primero se resuelve la multiplicación, orden de las operaciones. Entonces ya saben, entonces 40 multiplicado por 2,9 nos da 116 newton. Y ahora vamos a hacer la resta. A 400 le restamos 116 y eso nos da una tensión de 284 newton. Observen que es la misma respuesta que nos habían colocado acá. Bueno, entonces ya saben, suscríbanse en este canal educativo. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas.